Bienvenidos, queridos oyentes, al programa Punto de Apoyo de HM Radio. Juan Manuel, sí, señor. Bienvenido tú también. Muchas gracias. Pues, ¿qué tal te encuentras? Estupendamente, sin problemas. Con cosas que transmitir calor. A nuestros oyentes. Siempre hay algo. Siempre hay algo. Sí, además ya verás, porque yo creo que de los temas que me gustaría comentar con nuestros oyentes, considerar con ellos, pues hay algunos en los que tú tienes mucho que decir. Se trata de consideraciones que me han venido a la cabeza con motivo de una estancia de 2 días en Londres que he tenido que tener por motivos profesionales, pero no le voy a hablar de la reunión profesional, que no viene a cuento, no tenía nada que ver con las intenciones de nuestro programa. Les voy a hablar, sin embargo, de cosas que me han sorprendido. Por ejemplo, llegué a la conclusión de que ahora que la catequesis, pues aquí en España por lo menos, en general, está siendo muy mala, como tú nos has recordado muchos programas. Sí. En tu colegio últimamente, cuando dabas clase, ¿de qué les hablaban a los niños en la catequesis? No, el tema no tenía nada que ver, bueno, tenía que ver con la religión, en cuanto que era, por ejemplo, pues no sé, el hambre del mundo. Lo podían decir lo mismo los comunistas. Cualquiera, lo puede decir China, cualquiera. ¿No? Es cierto el hambre en el mundo. Que en África hay mucha gente que se muere de hambre y que hay que atenderlas, y ya lo sabemos y tal. Pero, solidaridad pero no se apoyaba en nada espiritual, en un sentimiento interior, no era caridad, pero no sé, no era por amor de Dios, o sea, no era solidaridad, sí, en el plano humano, pero lo que son las y lo que hacían era unos cuadros muy bonitos, pintaban muy bien. Sí. Pero lo que es el contenido doctrinal, que es los pequeños con dedos. Es decir, mayores con rotuladores y tal. Trabajos manuales. Bueno, una vergüenza decepcionante en cuanto a eso, que lo que el núcleo de la catequesis de la doctrina cristiana, que son las verdades de la fe, pues prácticamente los niños salen de la catequesis sin enterarse, ¿no? Entonces me he dado cuenta de que ahora mismo se hace la catequesis en gran parte en los museos. ¿Y qué dice este señor? Pues sí, en los museos. Te voy a comentar. Leyendo las leyendas, los cartelitos que acompañan muchas de las obras de arte que están almacenadas en los museos, como es evidente, la mayor parte de las obras de arte tienen un contenido religioso. Porque son, pues eso es otro tema del que hablaremos luego, porque son despojos que han llegado a los museos y allí, gracias a Dios, se conservan, pero son, como digo, despojos fruto de la venta, fruto del robo, fruto de de muchísimas barbaridades que se han hecho con todas las obras de arte, principalmente las pertenecientes a la Iglesia y al culto, ¿no? Pues en estos sitios, claro, lógicamente llegan por allí los actuales niños o adolescentes o adultos y se ponen a contemplar pues un relieve de unas cuantas personas que esperan junto a una puerta y al otro lado se ve la figura de Dios. Pero, claro, la figura de Dios representada por el artista, pues a su modo, que una persona con una cierta formación pues puede entenderlo perfectamente. Pero llega allí la gente y como no le expliquen que esa escena representa el purgatorio, y claro, el que hace el cartel dice, bueno, si pongo aquí el purgatorio, no se entera nadie de qué representa la escena, porque ¿qué sabe la gente del purgatorio? Pues que no sabe nada. Entonces, a continuación, sigue diciendo el que hace la leyenda, pues el purgatorio, según la Iglesia Católica, es un lugar previo a la entrada en el cielo para aquellas personas que necesitan una purificación de sus pecados. Entonces yo, leyendo aquello, decía, cielos, pues qué bien, ¿no? Porque están enterándose a través de las leyendas de un museo de cosas que no han aprendido en la vida, ¿no? Y realmente
como los técnicos del museo se atienen a la doctrina de la Iglesia Católica sobre esas escenas que representan tantísimas obras de arte, pues al final no les queda más remedio, y lo hacen en general bastante bien, el dar información que al final es hablar sobre verdades que la gente desconoce, que son verdades elementales de la fe, como es la existencia del cielo, del infierno, del demonio, de los ángeles. No digamos ya nada. Pero siempre los museos han sido, sobre todo con figuras de santos o de Jesucristo, tal, siempre han sido muy pedagógicas. O sea, quiero decir que pero pedagógicas, puestos, pues llevando los alumnos allí, sí que puede ser una auténtica catequesis recorrer, por ejemplo, pues no sé, en el Vaticano. Tú entras a la derecha y ahora ya es una clase que a mí se me va, pero la piedad de Miguel Ángel en el Vaticano, puedes estar ahí una mañana entera, y es una auténtica clase bueno, no solo de arte, sino una maravilla, ¿no? De doctrina. De doctrina en cuanto a lo que significa, pues, el amor de una madre y todo. Incluso, ahora que ya no se ve, pero yo recuerdo que fui con un especialista, ¿no?, que iba detalle a detalle. Vamos a ver si compruebas la figura de Jesucristo en los brazos de la madre. Resulta que toda la parte de la espalda, ahora ya no se ve porque está cerrada con el... Sí, con una cabina. Una cabina de estas de blindado con motivo de un ataque que tuvo, ¿no? Bueno, pues tiene marcadas, y es algo que no se ve, que nadie lo iba a ver si no te agachas por detrás y ves la figura de Jesucristo. Tiene marcadas perfectamente todas las costillas de la figura, como si estuviera... vamos. Sí, un auténtico cadáver, ¿no? Pero eso, un auténtico cadáver, pero con todos esos detalles. Dice, bueno, ¿por qué ha hecho este hombre esto? El artista, o Miguel Ángel, porque tuvo que hacer un trabajo dificilísimo, estar esculpiendo aquellas costillas ahí debajo, pero que dan una sensación de realidad tremendo. O sea que están, si pasas la mano, ahora ya ni se puede pasar la mano ni nada, pero están abultadas perfectamente. Bueno, pues todo eso, no digamos nada, el rostro de la Virgen, ¿no?, que es una maravilla de lo que significa el dolor de una madre, ¿no? Pero tremendo. Sí, que efectivamente el arte... cualquier museo, ¿no? Sí, pero ahora mismo se añade el tema de que la gente que contemple, mucha gente que contemple esa misma imagen de Miguel Ángel de la Piedad, si no le explican que es la Virgen y que es Jesucristo, pues ven allí a una mujer con un cadáver entre sus brazos y no sabe más. Entonces se ven en la obligación de exponer cosas que para nosotros no necesitábamos que nadie nos explicara a quién correspondían esas imágenes del arte con contenido religioso. Entonces yo pensaba que Dios escribe lo que ya sabemos, que escribe derecho con renglones torcidos, y efectivamente este expolio de bienes eclesiásticos está revirtiendo luego en una ocasión de dar formación religiosa a masas de gente que pasan por estos museos, y que les ilustra, y que en cuantas ocasiones les moverá también, porque la gracia actúa como Dios quiere que actúe, les moverá a que su corazón se mueva también a otras cosas que no son las que habitualmente les mueven en la conducta, que es la superficialidad de la vida moderna, que es brutalmente superficial, que allí en un museo con estas obras de arte de contenido religioso, pues pueden mover a mucha gente. Indudablemente junto a esto es muy penoso el ver la inmensa cantidad de objetos que fueron hechos para el culto y que están allí en museos, ¿no? Es decir, el ver incluso el ver vasos sagrados, el ver ornamentos riquísimos, casullas, manteles de las candelabros, manteles de altar, bueno, todo tipo de objetos religiosos que estén allí en un museo, incluso reliquias que conservan. Yo vi, por ejemplo, una cruz con un trozo del Lignum Crucis en un museo. Sí, que está allí, pues la gente se fija en las perlas
y en las piedras preciosas que adornan esa cruz, pero si la gente ignora que allí hay un trozo de la cruz del Señor, que eso estaba destinado a la veneración, a la adoración incluso de la cruz, que merece adoración, las reliquias de la cruz, ¿no? Y están allí en un museo, la gente pasa indiferente. Es penoso el ver esto, ¿no? Mucha gente también, como sabes, cuando visita un museo y ve la riqueza de los vasos sagrados, de los ornamentos tallados en oro con un primor exquisito, ¿no? Pues el comentario fácil que está en la boca de muchísima gente es los bienes de la Iglesia, el dinero de la Iglesia. Y yo, en este mismo museo del que hablo, después de visitar la zona de objetos religiosos, pasé a una zona de la Inglaterra medieval, ¿no?, que estaba al lado, ¿no? En la zona de la Inglaterra medieval se exponen objetos de la corte inglesa que, por poner un ejemplo, uno de ellos era una inmensa, como una ensaladera de plata maciza, que debía pesar, pues era casi del tamaño de esta mesa, que debía de pesar pues toneladas, bueno, no toneladas, no, muchos kilos en plata maciza, rellena por dentro de cubitos de hielo. Yo supongo que renovarán los cubitos de hielo, claro, porque si no se deshacen, ¿no? O tienen aquella temperatura para que se mantenga, no sé, pero había cubitos de hielo dentro. La leyenda de este objeto, que se exponía a la admiración de los turistas, era que la empleaba el rey Enrique VIII para enfriar el vino, ¿no? Y yo decía, bueno, junto a esa ensaladera había objetos de lo más caprichoso y variado, con un despliegue de oro repujado, perlas preciosas, que si pendientes, que si pulseras, que si el manto del rey, que si los zapatos del rey. Y yo decía, vamos a ver, ¿para qué estará mejor empleado el oro, la plata, las piedras preciosas? ¿Para el culto a Dios o para el capricho de un rey como Enrique VIII, que luego podemos comentar algún detalle de él? Y es que es evidente a cualquiera que no sea un obseso o antieclesial, o que tenga odio a la religión, para cualquiera es evidente que esos materiales preciosos destinados al culto a Dios es el empleo más óptimo que pueden tener. Pero tú sabes que eso ocurre siempre cuando no hay fe. Bien. El tema pues pasa. Preferimos que estén al servicio de los caprichos humanos, exacto. Que no al servicio de Dios. Si tú, por ejemplo, a alguien le explicas que en un acto de amor a la Eucaristía, pues ha enterrado, meter dentro de un cáliz, porque va a estar ahí la sangre de Jesucristo, una gran joya que ni siquiera se ve porque está dentro de ese cáliz, pero que es una joya inmensa que se ha quitado de la circulación del mundo y se ha metido allí única y exclusivamente para honor de quien. Sí, porque porque va a estar allí en contacto con la Eucaristía, pero y con la sangre de Cristo. Que nadie la va a ver siquiera. O sea, sí, efectivamente, que eso es una muestra de fe como un piano. Exacto, es decir, que esas riquezas en los ornamentos y en los vasos sagrados y en las iglesias y en la decoración de las iglesias es una manifestación de fe, de generosidad. Y lo contrario, perdona, racanería. Lo contrario es la racanería de hacerlo en lugar de un cáliz, un barro de. Decía San José María Escrivá, fundador del Opus Dei, que cuando un enamorado le regalara a su prometida un anillo de barro, pues que él a lo mejor entendía que empleáramos como vasos sagrados el barro, ¿no? Sí. Pero hasta entonces, hombre, un poco de. No, pero es que hay en algunos sitios donde ves que se abre un sagrario, por ejemplo, para repartir la comunión y es una vasija de barro. Sí. Pero eso es una. No siquiera se ha ido a buscar a Valencia o a lo grande. No, ha sido de lo más corriente y vulgar que puede.
Bueno, pues en Inglaterra me dio ocasión esta visita al museo de conocer cómo Enrique VIII, precisamente, que no escatimaba en emplear todo tipo de riquezas para su gusto personal, pues es el que provocó con el cisma que ocasionó, con la separación de Roma, pues que todas las iglesias prácticamente de Inglaterra, que estaban, según exponían allí la información, riquísimamente dotadas de lo que estamos hablando, de elementos decorativos, sí, ornamentos, vasos sagrados, custodias, imágenes, retablos, pinturas perfectas. Hay algo que se conserva y te da una muestra de lo que debía ser aquello, ¿no? Pues a raíz de ese momento dio carta de naturaleza al robo, a la extorsión, para que lo arrasaran, a la venta, a la destrucción de todo ese material. Se impuso después, por influencia protestante, pues la ausencia de decoración, que fue tan penosa que los propios fieles que habían pasado a la religión del rey, ¿no? Sí. Pues estaban realmente totalmente desolados de ver cómo aquellos templos estaban vacíos, sin decoración, etcétera, ¿no? Estos objetos... ¿Viste sus zapatos? No, seguramente. No, es que los zapatos yo creo que están en un sitio donde yo estuve viéndolos y te impresionan los zapatos que llevaba él, que tenía él. Vamos, es una cursilada, a mí me parecía una cursilada, pero eran las joyas enormes que tenía por encima y por los costados de los zapatos, que yo no sé cómo podía moverse con aquello con comodidad. Era un excéntrico. Pero un exagerado. Un excéntrico total, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, pues destruyeron todo este material, es decir, la inmensa riqueza artística, y desde el punto de vista artístico que destruyó este iluminado de Enrique VIII. Bueno, pues todavía allí había, por ejemplo, de las ruinas de una casa de la ciudad de York, pues había aparecido un trozo de un retablo que los ponían allí, pues una preciosidad, una representación de la Ascensión del Señor en altos relieves. Bueno, pues había sido encontrado. Te da una idea de que todo ese material que no fue destruido y que no fue vendido, pues fue expoliado y llevado como elementos decorativos a casas particulares, que luego con el tiempo algunas de ellas han acabado allí. A lo mejor así se han librado de la destrucción. Sí, por ejemplo, pensaba yo, viendo un inmenso retablo de San Jorge, que es precioso, pero de un tamaño brutal, está en unas salas de una altura adecuada para que quepa, ¿no? Lo ves desde lejos, bien iluminado, que impresiona el colorido, la perfección de ese... Bueno, pues me acerqué de Valencia, ¿no? Y yo decía, pues ahora mismo vas por Levante, para encontrar un retablo en todo el Levante, es que no lo encuentras. ¿Por qué? Porque por allí arrasó la Guerra Civil Española, lo mismo que Enrique VIII, todo tipo de elementos decorativos, y se robaron todos los tipos de bienes de las iglesias, se quemaron obras de arte simplemente porque eran de contenido religioso, se vendieron. Y yo decía, seguramente, desconozco la procedencia, el cómo llegó allí a Londres este inmenso retablo, pero sin duda vendido, mal vendido, robado, no sé. El caso es que, por lo menos no lo quemaron los republicanos durante la Guerra Civil, y algunas cosas se conservan allí, que no se conservan en Valencia ni en todo el Levante español, donde arrasó, como digo, por la destrucción de objetos religiosos. Esta falta de esplendor en el culto que vemos actualmente, que es tan penosa y a la que no nos tenemos que acostumbrar, debemos desear que vuelva, que volvamos a ser lo suficientemente generosos para que lo mejor de los materiales se dediquen al culto de Dios, ¿no? En Inglaterra está volviendo, ¿no? Al lado justo de este museo, pues hay una iglesia muy grande que está dedicada a San Felipe Neri. Allí predicaba el cardenal Newman.
y ahora mismo se llama el Brompton Oratory, ¿no? Es una iglesia católica donde cuando llegué el primer día me encontré con la agradabilísima sorpresa de que estaban en una exposición solemne. Era un día, era un día de semana, no era una fiesta especial. Una exposición solemne con 3 sacerdotes con capas pluviales perfectas, bueno, que eran del siglo XVIII, como muy modernas, ¿no? Todavía se han conservado en algunas iglesias, no sé, milagrosamente, ornamentos muy antiguos y se están utilizando allí. Es muy de agradecer el cuidado que vi que se ponía en todo tipo de ritos y gestos externos, ¿no? Era una exposición solemne. Aparte de los 3 sacerdotes que estaban en el centro, había otros sacerdotes y muchos monaguillos alrededor, muchísimas velas en el altar, porque estaba expuesto la custodia solemnemente ante todos los fieles, ¿no? Era impresionante ver pues cómo un coro de niños que tuvo que atravesar, estoy hablando ya después de que acabó la bendición y se quedó solo el sagrario, tuvo que atravesar delante del sagrario, eran como unos 30 niños, iban en filas de 3 y al pasar por el pasillo central, los que iban en cabeza pasaron, se detuvieron. Cuando estaban perfectamente centrada la columna de los niños, pues giraron hacia el altar, hicieron todos al unísono la genuflexión, se volvieron a poner de pie, giraron otra vez a la izquierda y siguieron caminando hacia donde iban. Yo no hacía más que decir, si esto en España, si es que en España ni los niños ni los adultos, y Dios me perdone, a veces hasta a lo mejor los sacerdotes, no vemos que pasan delante del altar y doblan su rodilla ante el Santísimo, ¿no? No, lo curioso... Como digo, me quedé asombrado. En latín, el uso del latín durante toda la ceremonia, que agradecemos muchísimos, entre otros motivos, no el principal, porque si lo dicen en inglés, pues a lo mejor no nos enteramos, sin embargo, si lo dicen en latín, todo el mundo podría saberlo. Por desgracia, cada vez menos, pero allí se está procurando enseñar latín, cosa que no se hace en España, ¿no? No, yo recuerdo perfectamente que a mí me hacía mucha ilusión cuando estaba navegando ir a misa, por ejemplo, en Polonia y saber que estaba, hace muchos años, claro, cuando todavía se celebraba la misa en latín, entonces que yo podía participar contestando como cualquier polaco, exactamente lo mismo, ¿no? Que me hacía mucha ilusión. Y a mí, pues, que no había, como que había estado aquí en Santander, pues igual me daba lo mismo estar en los cánticos. En Polonia, los cánticos. Los cánticos del coro durante la bendición, latín, pues exactamente himnos eucarísticos en latín, que todo el mundo podría entender si se hubiera seguido utilizando en latín en la iglesia, en las parroquias, cosa que se ha abandonado pues por una dejadez, porque luego, como digo... Que luego ya me hizo mucha ilusión, porque ya después de... No, ilusión, que no me hizo mucha ilusión que asistir en España, y según el sitio donde estaban celebrando la Santa Misa, por ejemplo, en el idioma del local. Por ejemplo, estaba en Vitoria y tuve que asistir a misa en vascuence, con lo cual no me enteré absolutamente de nada. Si bien ya me dijeron, no, pero es válida, si es domingo, es válida, aunque sea en latín. Digo, ya sé que es válida, pero es que no me he enterado de nada. No te enteras de nada, ¿no? Sí. De la homilía ni de nada, porque era en vasco. Mientras que, por ejemplo, en Polonia, en aquella época, todavía te enterabas perfectamente, porque era pues en latín lo mismo que en cualquier otro sitio. Más detalles que a mí me llamaron la atención y que los comento pues para que se vea que aquí en España vamos a la cabeza de la dejadez y de la falta de delicadeza y de cuidado en tantas cosas, las más importantes, como digo en este caso, el culto entre los creyentes, ¿no? A la hora, durante la Santa Misa, pues todo el mundo se permanecía de rodillas durante el canon, ¿no? Cosa que aquí, para que alguien se arrodilla, pues a veces ni siquiera durante la comunión, de la consagración, ¿no?
Por supuesto, a la hora de comulgar, pues todo el mundo comulgaba de rodillas y en la boca. Yo allí no he visto a nadie comulgar de pie y en la mano. El sacerdote, incluso cuando pasaba dando la comunión, no volvía dando la comunión, sino que volvía hasta donde había empezado y de allí volvía a dar la comunión. Para asegurarse que todos los que estaban eran... Con pausa, deteniéndose en cada uno de los que iban a recibirlo, no con las prisas que vemos que hay aquí, como si fuéramos a perder el tren cada vez que vamos a comulgar, pues todos son prisas, todos son chapuzas, ¿no? Ya estamos terminando, pero sí quería hacerte una cosa. Yo he tenido en este mes de que asistir a dos bodas. ¿Tú has visto lo que ocurre? No nos la cuentes, por favor. Lo que ocurre cuando termina, yo es que ya no sabía, no participaba. Cuando termina la ceremonia y el sacerdote, bueno, o lleva a los novios o marido y mujer ya a firmar en el altar. Mientras está allí y la media hora siguiente lo que ocurre en la iglesia, habría que hacer algo, ¿no? Bueno, alguien que dijera vamos fuera o... Sí, efectivamente. No sé. Bueno, estamos intentando contrastar lo mal que hacemos las cosas aquí en España y lo bien que se hacen en algunos sitios fuera de España, en este caso en concreto en Inglaterra, donde he visto ejemplos maravillosos de piedad, de cuidado, incluso muchas señoras durante la Santa Misa con el velo, cosa que se ha abandonado también aquí, pues porque somos muy modernos, ¿no? Y ya, es mejor ir en bermudas que el velo, ¿no? Bueno, una serie de complejos, de manías, de tonterías que están tan extendidas en España y que da gloria salir de España para respirar un poco de normalidad, ¿no? De normalidad, de sentido común, de todo lo que falta aquí en tantas ocasiones, ¿no? Es un deseo, como digo, el que todo esto vuelva, todos estos objetos que están en los museos ahora mismo bien conservados, puedan volver algún día al culto. Bueno, yo cuento un detalle porque tengo un hermano abogado en Zamora que precisamente ha conseguido hace un tiempo que una custodia que pertenecía a la Colegiata de Toro Zamora, preciosa, impresionante, que estaba en este museo del que estoy hablando, han conseguido, hablando con las autoridades del museo, que sea cedida por 50 años para volver a Toro. De momento la tienen en el museo de la Colegiata, pero bueno, por lo menos ha vuelto a su sitio original, que es cosa de agradecer a las autoridades de ese museo, porque habría llegado allí robada o mal vendida, como tantas otras cosas, que eso sería otro capítulo, el ver cómo han llegado ahí todos los bienes de la Iglesia, a veces por ignorancia y de muchos sacerdotes que para arreglar el tejado vendían el púlpito, ¿no? Que era una obra de arte, ¿no? Y cosas de estas. Bueno, que algunos objetos están volviendo a su sitio y con el tiempo esperemos que aquí en España vuelva al esplendor en el culto que hubo en la época en la que había fe y no se estaba acomplejado como ahora respecto a ideologías materialistas sin fe que llevan a dedicar los bienes de la tierra al cuidado de al capricho de los poderosos, de los pudientes, ¿no? Cuando antes no era así y era lo más conveniente, adecuado y propio para esos objetos. ¿Qué me dices? ¿Que se acaba el tiempo? Que nos hemos apuntado. Pues nos ha dado un poco unas pinceladas estas consideraciones de estancia a Londres y espero que algunas le hayan servido de utilidad a nuestros oyentes. Así es que un saludo a todos y hasta el próximo programa.